Sean todos muy bienvenidos. Continuamos con la lectura de esta carta de Tito. La semana pasada, por la misericordia de Dios, comenzamos la misma y estuvimos aprendiendo concerniente al autor humano de la misma. Hemos visto este varón conocido en el Nuevo Testamento, autor de muchas cartas, llamado Pablo, quien es un siervo de Dios el Padre y es un ministro, es un propagador, es un comisionado de Jesús el Mesías. Aquello de servir es algo muy importante. Dios nos llama a través de la fe en Cristo Jesús a que nosotros sirvamos en el presente. Así vino Jesucristo, no a ser servido, sino a servir y dejarnos ejemplo para que le imitemos. Pablo lo comprendió y tiene consagrada su vida al servicio a los santos a través del ministerio que está llevando adelante por voluntad de Dios. Esto conforme a la fe de los que fueron seleccionados por Dios, esta fe que recibimos al oír ¿qué? La palabra de Dios. No podemos tener fe si no hay verdad. La fe está relacionada con la verdad, por eso es tan importante la predicación de la verdad, que los siervos de Dios sean diligentes en anunciar a tiempo y fuera de tiempo la verdad, porque la verdad traerá confianza. No se puede tener confianza en algo que no sea veraz o real, sería ilusión. Pero la confianza genuina se sustenta, se apoya en lo que es real, genuino, y eso es la palabra de Dios. Esta fe fue dada a los escogidos, trae conocimiento de la verdad, está relacionada con la verdad y nos conduce a ¿qué? La devoción, la piedad, lo que Dios agrada, lo que Dios avala, lo que Dios aprueba, que aprenderemos más adelante. Esta gracia también nos enseñará a dejar lo malo, pero eso llegará más adelante. Esta carta nos recuerda que tenemos una expectativa, una esperanza, la vida eterna. La vida eterna para todo creyente que comienza al creer teniendo que el conocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo al que Él envió, comunión con el verdadero Dios a través del Espíritu Santo, vida que por definición será indestructible, interminable por la obra de Cristo Jesús, una vida eterna que es la promesa de Dios. Esta es la promesa, dijo Juan, el siervo del Señor, la vida eterna que está en el Hijo Jesucristo. Vida eterna recibe todo ser humano, hombre, mujer, grande o pequeño, que crea el Evangelio de la gracia de Dios. Expectativa en esa vida eterna, esperanza, esperar fervientemente que se conceda. Y aquí es donde alguien dice, ¿y qué certeza tenemos? La certeza está en el carácter de aquel que la anunció. ¿Cuál es el carácter del que anunció la vida eterna? Él es veraz, por ende es sin mentira, sin engaño. En contraste con el adversario, el cual es el engendrador de la mentira, el padre de la mentira, nuestro enemigo, nuestro Padre Celestial es el Dios de la verdad. Él es el fiel y verdadero. Por ende, si promete algo, se ha comprometido a realizarlo y Él siempre cumple. Jamás ha de dejar algo sin realizar cuando se había comprometido a hacerlo. Por ende, tenemos absoluta confianza de que los que hemos creído al Evangelio de la gracia de Dios tenemos la vida eterna, poseemos la vida eterna. Juan, el siervo del Señor, tanto su Evangelio como su carta, se dedicó ¿a qué? A recordarnos y escribirnos las cosas para que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente que poseemos la vida eterna. Y eso trae ánimo, sin importar la circunstancia, porque aquí es donde cada hermano y hermana dirá, pero si tú supieses lo que me está pasando en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en mi finanza, lo que fuese la vida. Sí, claro que sí, múltiples aflicciones, pero la vida eterna no está expuesta a esas aflicciones presentes, está reservada, está atesorada por el Señor, por ende siempre podemos agradecer. Siempre podemos agradecer a Dios en Cristo Jesús. ¿A quién fue dirigida la carta? A un varón llamado Tito. Un varón llamado Tito que es ¿qué? Es un hijo genuino, amado por el apóstol Pablo y posee algo común a Pablo y a todos los hermanos y hermanas. La misma fe. Una fe que ha sido dada para todos y todas por igual, a través de la misma verdad, proveniente de un solo Dios y Padre, de un Señor Jesucristo, por un mismo Espíritu que se nos dio a beber a todos, siendo bautizados y siendo unidos a un mismo cuerpo. Esta fe común
a Pablo, a Tito, que nos concede esta fe y esta carta, gracia, habíamos visto esa palabra misericordia, y también paz de Dios el Padre por la reconciliación a través de la obra redentora de Cristo Jesús, el Salvador nuestro. La introducción fue lo que cubrimos la semana anterior. Ahora nos disponemos a releer la carta de Tito en el capítulo 1, comenzando con el versículo número 5. Vamos a avanzar en nuestra lectura hasta la finalización del capítulo. Posiblemente no lo podamos cubrir hoy en comentarios, pero vamos a leerlo todo porque es bueno. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Nuevamente no vamos a poder cubrir todo el capítulo en comentarios, pero avancemos hasta donde el Señor nos permita. Versículo 5 lo vamos a releer de una manera un poquito más literal a como fue escrito. Por esta causa dejé a ti en Creta, para que las faltando ordenases y designases en cada ciudad prevísteros en la manera yo a ti ordené. Muy bien, habíamos leído acerca del autor humano de la carta, llamado Pablo. Siempre el autor es Dios. Dios es quien ha de su aliento dado las Sagradas Escrituras. Toda escritura proviene de Dios, es digna de ser recibir toda la palabra de Dios con sencillez, con humildad, con aceptación total. El autor humano al cual inspiró Dios es Pablo. Ya vimos a quién fue dirigida, Tito. Ahora aprenderemos acerca de la localidad en donde fue enviada la carta y la razón de la carta. Esta carta no fue escrita porque sí. Dios no necesita acumular páginas como para vender un libro. Esta carta tiene una razón de existencia. Lo primero que aprendemos en el versículo 15 es esto. Por esta causa, y ya se va a desarrollar, dejé a ti en Creta. ¿Qué aprendemos? Pablo ha dejado atrás a alguien. ¿Quién es ese alguien? El receptor de la carta, Tito. No lo dejó atrás porque se olvidó de Tito, porque se cansó de Tito, porque hubo alguna discrepancia. No. Lo dejó con una razón, de la cual ya vamos a aprender. ¿Pero en dónde lo dejó? Lo dejó en una isla. En una isla llamada Creta, una isla que está al sur de Grecia, una isla mediterránea, una isla en la cual, si bien no tenemos gran información en las escrituras del viaje misionero de Pablo, podemos aprender que hubo ¿qué? Hubo proclamación de la verdad en dicha isla, hubo recepción a la verdad en dicha isla y ahora hay necesidad de algo. Esto vamos a aprender a partir de ahora. Creta es el lugar donde se encuentra Tito. Fue dejado Tito
por voluntad de Pablo allí, con una razón, con propósito, allí en esa isla mediterránea, esa isla al sur de Grecia, al sur de Turquía. Esa isla tiene seres humanos que han creído al Evangelio, pero no termina allí la tarea. Lo que vamos aprendiendo en esta primera instancia del versículo 5, ¿qué es? El Evangelio se anuncia. El Evangelio es recibido, gloria a Dios, ha habido salvación, hombres, mujeres, grandes, pequeños, el número no lo tenemos, no lo vamos a especular a cuál es la cantidad de hermanos que han recibido esa palabra, pero sabemos que en las distintas localidades dentro de la isla se ha creído el Evangelio. Pero hay necesidad de ¿qué? De que haya obra en medio de los creyentes. Y esto lo vamos a aprender hoy. Para eso Tito queda allí. No es parte de la voluntad de Dios ni de los siervos de Dios el anunciar el Evangelio y desaparecer. Claramente Pablo tenía que anunciar el Evangelio y pasar a la siguiente localidad. Él no podía, a excepción de Éfeso, donde permaneció 3 años, y también Corinto, donde estuvo 18 meses. Vemos a Pablo estar brevemente en las localidades porque era necesario ir a la siguiente, pero nunca la localidad quedaba sin obreros. Siempre la voluntad de Dios es que haya hermanos que estén velando por la obra. Y es lo que estamos aprendiendo. Anunciar el Evangelio es creído, gloria a Dios, pero es necesario continuar la tarea. No termina con el anuncio del Evangelio la tarea, más bien podríamos decir comienza la tarea cuando anunciamos el Evangelio. Así que Pablo ha dejado voluntariamente a Tito en Creta. Y aquí vemos estos paralelismos con la carta de Timoteo. En la carta de Timoteo aprendimos ya el final de la carrera de Pablo, y Pablo siempre está interesado en algo, en apuntalar a los ministros a tal o cual localidad, porque siempre está pensando en su Señor y pensando en los escogidos. Siempre está interesado Pablo, tráeme a Juan Marcos, pon a este hermano aquí, dejé a este hermano allí, ahora Tito te dejo aquí, por la obra del Señor. Consagrada la vida de ¿quién? Aquel que dijo de sí, un siervo de Dios. No habló en vano. Realmente estaba para servir a este hermano Pablo. Ahora, lo dejó a Tito en Creta, sabemos que es una isla, y ahora vamos a ver la razón. ¿Para qué? ¿Para qué es muy importante? ¿Por qué? Porque va a asignar la razón de la cual Tito quedó en Creta y no siguió con Pablo el viaje. ¿Para qué? Las faltando ordenases. La idea es las cosas faltando. Aquí hay un verbo continuo que demuestra que hay algo que está carente en Creta o que está fallando. Se puede traducir esa palabra como algo que falta, ausencia de algo, o algo que está pero está fallando, está inadecuado. Hay cosas en Creta, en la isla toda, con varias localidades, que están faltando. Pablo, por el Espíritu Santo, sabe que está faltando. Entonces, ¿qué se hace? Se deja a Tito. Tito tiene la responsabilidad de que esas cosas que fallan y que faltan, las tiene que ordenar. Y en particular esas cosas faltantes, esas cosas que fallan en Creta, con sus diversas localidades dentro de la isla, están relacionadas a algo. ¿A qué? A la ausencia de prevísteros. ¿Qué es la palabra prevístero? Hace referencia al anciano, al pastor, no solamente anciano de edad, sino anciano en cuanto a función, al sobreveedor, aquel que va como episcopo, va a estar velando, va a estar vigilando el sano orden y andar de la iglesia local. Por eso es que Tito tiene que ordenar y designar en cada ciudad, la idea es en cada ciudad de la isla o en cada localidad de la isla, prevísteros en la manera yo a ti ordené. El Evangelio fue predicado, el Evangelio fue recibido, ha habido salvación en la isla de Creta, no sabemos cuánto, pero ha habido salvación en Creta, en las distintas localidades de Creta, pero están faltando cosas. Están faltando ancianos, prevísteros, episcopos que estén sobreviendo, velando por el sano andar de los hermanos. Y esto va a ser muy importante cuando posiblemente la semana que viene veamos la conducta de los habitantes de esta isla, la cual es absolutamente, es un adelanto nuestro, es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Es necesario que haya hermanos responsables que estén velando
y siendo de ejemplo para los nuevos creyentes de cómo se debe vivir y agradar a Dios una vez que recibimos esta salvación por gracia, de una vez y para siempre, pero no culmina allí. Porque la voluntad de Dios, como hemos aprendido en todo el consejo, y si nos has acompañado de tiempo, lo has oído aquí en medio nuestro, que la voluntad de Dios es que desde que nos salva hasta que nos lleva a su presencia, la voluntad de Dios es que caminemos en su voluntad, que andemos en esta nueva vida, que vivamos semejante a la vida de Cristo Jesús, con luchas, con carencias, con tropiezos, pero reflejando su gloria, siendo conformados a su imagen. Para ello es necesario prevísteros en la isla de Creta, en las distintas localidades. ¿Quién tiene la responsabilidad de asignarlos? Este hombre llamado Tito, que recibe la carta. Por eso nuevamente vemos este paralelismo con las cartas que vimos de Timoteo. Estos dos varones tenían responsabilidades similares, ministerios similares. Tiene que Tito designar los ancianos, los presbíteros, los episcopos en cada localidad que van a estar velando por dicha localidad, por la iglesia del Señor. Esta no será un llamado democrático, una votación abierta pública para que cada uno ponga su candidato. Eso ya hemos visto que cuando sucede eso, y lo vimos con Israel, cuando el pueblo elige a su candidato, siempre el pueblo elige en base a las apariencias y no puede escudriñar la mente y el corazón. Lo habíamos visto con el primero de los reyes en Israel, elegido por apariencia, y su ministerio no fue el adecuado. Siempre Dios se reserva para sí varones conforme a su corazón. Y va a persuadir el Espíritu Santo a Tito para que elija, designe a los presbíteros en cada localidad. Pero no va a ser simplemente a través de la inspiración del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo siempre obra en base a la verdad, y hoy vamos a ver esos parámetros de la verdad que Tito tendrá para elegir. Algo, antes de pasar al siguiente versículo, que queremos declarar. La iglesia de Jesucristo en cada localidad no existe por un anciano o por un presbítero o más de uno. Ya estaba la iglesia de Cristo en Creta y no había ancianos. La iglesia existe cuando se recibe el Evangelio. Dijo Jesús, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Pero, si bien la iglesia no existe por el anciano, por el presbítero, por el pastor, la iglesia necesita ancianos, singular o plural, al menos uno, pero necesita hermanos que sobrevean, que velen, que estén siendo ejemplo y siendo instrumentos útiles para la sana edificación del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Por ende, ya estaba la iglesia en cada localidad, ya existía, ahora es necesario que estén los ancianos en cada localidad, sobreviendo, velando. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene deficiencia, la iglesia tiene carencias, tiene faltas, y es necesario que hayan obreros allí. Así que Tito va a designar a los ancianos no en base a amiguismos, no en base a apariencias, tampoco en base a opinión popular. No van a levantar la mano los hermanos y escoger candidatos. El Espíritu Santo va a designar. ¿Y cómo lo va a hacer? Con estos criterios. La palabra de Dios es el estándar. 6. Si alguno es irreprochable. ¿Qué alguno? Alguno entre los candidatos a presbíteros en cada localidad de Creta. ¿Cuál va a ser designado? Primero tiene que ser irreprochable. ¿Qué significa irreprochable? Irreprochable no significa que desde que creyó al Evangelio ahora pasa a ser un ser sin pecado. No, pero sí significa que nadie puede acusarles de temas pendientes. Que no hayan acusaciones posibles de temas ocultos, temas pendientes, temas escondidos. Esa persona no está pronta para el ministerio. Si tiene temas pendientes inadecuados, no debe estar en el ministerio. Tiene que ser un varón irreprochable, que nadie le pueda acusar con fundamento, porque acusaciones pueden haber falsas. Las acusaciones falsas son irrelevantes, pero cuando alguien acusa con fundamento, con pruebas, esa persona, ese varón, no es apto para el ministerio, para el presbiterio. Muy importante, tiene que ser el varón irreprochable. Y estamos haciendo énfasis en varón porque es en masculino. ¿Por qué? Porque Dios ha designado a los presbíteros como varones. No le ha dado a la hermana, a la mujer, esta función en la iglesia local. Esta es una función exclusiva de los varones por voluntad de Dios.
si alguno es irreprochable. Una esposa, esposo. ¿Qué significa? De una mujer, de una esposa, él es el esposo. Que está anulando la posibilidad de múltiples matrimonios en este presbítero. Y esto sigue vigente, amados. La voluntad de Dios es que su instrumento, que va a ser el ejemplo de la iglesia, no haya participado en múltiples matrimonios, sino que haya sido fiel a la mujer de su juventud. Claramente esto está en consideración cuando un varón unido en matrimonio delante de Dios pierde a su esposa porque ha fallecido, está habilitado a casarse. Esto está dentro de los parámetros de la ley de Dios. Está habilitado si el pastor estaba casado y su esposa falleció, puede volver a casarse. Eso está permitido entre la voluntad de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que el pastor comience un matrimonio, deje ese matrimonio, se vuelva a unir en matrimonio y esté ministrando a Cristo. Eso sería un mal ejemplo. Por ende, el ministro, el presbítero, tiene que ser seleccionado entre los cuales, entre los que sean irreprochables y entre los que sean de una esposa, de una mujer, esposos. Una esposa, esposo. Como la palabra de Dios ha enseñado, lo que ha unido Dios, no lo separa el hombre. Esa es la voluntad de Dios y el presbítero tiene que sernos ejemplo en eso. En un mundo donde el divorcio y el recasamiento es moneda corriente, es un hábito de vida. Las uniones entre las personas ya no parecen ser compromisos de vida desde que se inicia hasta que la muerte les separe, sino parece ser una unión momentánea por un breve tiempo y luego las personas se unen a nuevas parejas. Esa no es la voluntad de Dios para el presbítero. De una esposa, esposo. Hijos. Los hijos que sean formados de este matrimonio tienen que ser con esta característica. Hijos que sean fieles, creyentes. No hijos dado a acusación de derroche o de insubordinación. La idea detrás de esta indicación es que los hijos manifiesten la función que va a desarrollar el varón en la iglesia. Si los hijos de este presbítero son insubordinados, están en derroche, en disolución, en cosas vanas, ya hay un mal antecedente para lo que va a hacer la iglesia bajo el ministerio de este presbítero. El presbítero primero tiene que ejercer la función de siervo, autoridad en su hogar, para luego ejercerla en la iglesia. Pero si en su hogar no puede mantener en sujeción a los que están viviendo bajo su mismo techo, ¿cómo va a poder ser autoridad en humildad, en amor, en la iglesia? Por ende, es importante que los hijos que habitan bajo el techo de este presbítero sean hijos fieles, que están en subordinación, no que están en insubordinación, o sea, en rebelión, no que estén en disolución, en derroches, viviendo vidas vanas. Muy bien, versículo 7. Es necesario que el episcopo, este sobrevedor, irreprochable ser. Hay un énfasis, lo dijo en el 6, lo dice en el 7. Está mostrando que no puede ser acusable de cosas ocultas el episcopo, el presbítero. Irreprochable ser en la manera de Dios administrador. ¿Por qué es tan importante que sea irreprochable? Porque va a pasar a ser el administrador de Dios. El administrador de los misterios de Dios, la palabra de Dios, y el administrador en la casa de Dios. Recordando que la casa de Dios, la cual somos nosotros, ministró ¿quién? Cristo Jesús, siendo fiel en toda la casa de Dios, y ahora Cristo Jesús deja a sus siervos para ministrar en su casa, esa columna y baluarte de la verdad, y no puede administrar en la casa de Dios a alguien reprochable, alguien que su conducta y su vida tenga cosas carentes, acusables, en el cual el enemigo, el adversario, pueda apuntar y traer desprecio y traer manchas a el ministerio del Señor. Irreprochable como administrador de Dios. ¿Qué más? No debe ser autogratificante. La idea es que vive para complacerse a él. Lo que él desea, él lo tiene que ejecutar porque está en una posición, en su propia percepción, elevada.
como él está elevado, él ha creído acerca de sí algo incorrecto. Recuerdan, el que quiere ser primero entre vosotros sea vuestro servidor, vuestro siervo. Si está puesto un hermano, un varón como presbítero, no es para su exaltación, más bien es para su humillación y su servicio, como el llamado Pablo que nos está sirviendo, con muchos padecimientos, y recibirá su corona, lo habíamos aprendido en la carta anterior, a su debido tiempo, pero está para servir. Entonces, aquellos que viven para la autosatisfacción y hacer lo que desean, están envanecidos. No debe el siervo del Señor ser autocomplaciente. No está para autocomplacerse, para hacer lo que él desea, está para servir. El que vive para autocomplacerse es porque está en vanidad, en soberbia. No autogratificante, no irascible, no debe de tener una conducta de al instante entrar en ira, en pleito. Hay momentos para contender por la fe, pero no debe el siervo del Señor mostrar fácilmente ira, ni mucho menos. Debe demostrar longanimidad, paciencia. ¿Qué más? No dado, entregado, rendido a la intoxicación, en este caso el vino, bebida alcohólica o estupefacientes o cualquier tipo de elementos externos que le anulen o le quiten el discernimiento y la claridad en su mente. Tiene que ser claro, sobrio, discreto el siervo del Señor, por ende no puede estar intoxicado. Esto no prohíbe la ingesta de vino. Recuerden, el vino en la Escritura habla de trae gozo al corazón, pero una cosa es el vino que, por ejemplo, el Señor Jesús produjo en el casamiento. El vino no puede ser malo, lo que es malo es la intoxicación. Cuando el vino gobierna al ser humano, eso está prohibido en la Escritura y es algo que no debe de formar parte de la vida de un presbítero. No puede ser dominado por bebida alcohólica ni por ningún otro elemento que nuble la visión y el sano discernimiento, porque es una función vital del presbítero, discernir. Si no discierne el presbítero, ¿qué podemos esperar del rebaño? ¿A dónde será guiado el rebaño si el pastor no sabe a dónde va? ¿Se acuerdan cuando decía la Escritura acerca del Señor nos enseñó que hay ciegos guías? ¿Qué hace? ¿Qué guían a otros ciegos? El pueblo está ciego y el que lidera está ciego, todos hemos de caer en un pozo. Por ende, se necesita que el que lidera, en humildad, tenga visión clara. Y si su visión está intoxicada, no va a tener claridad. Es más, en nuestro diario vivir, en nuestro hábito, se nos prohíbe a las personas conducir estando intoxicados. ¿Por qué? Por falta de capacidad, de discernimiento, de reflejos. Y podemos producir accidentes. Bueno, si en lo habitual los gobiernos entienden que la intoxicación nubla al ser humano, en lo espiritual la intoxicación claramente ha de nublar el sano juicio. Por ende, no puede el presbítero, el episcopo, rendirse, entregarse a la intoxicación. No puede ser además el presbítero pendenciero. No debería de estar rendida a esta actitud, ni a qué. Aquí está una palabra muy interesante. Se podría leer como algo de una ganancia sucia, algo corrupto. No debe estar entregado a eso. No debe de querer obtener recursos sin trabajar. Ojo, hay varones que se acercan al pueblo de Dios porque han detectado que del pueblo de Dios pueden recibir salario. Nadie debe estar puesto delante del pueblo de Dios porque quiera recibir salario. Si está para guiar al pueblo de Dios es porque ama al pueblo de Dios, porque ama al Señor, está para servir. Claramente la Escritura enseña que el que trabaja en el Señor, el obrero, es digno del salario y que no se le pone bozal a un güey que ha trillado. Pero nadie debe de llegar al ministerio porque quiere un salario. Ministerio es algo que el Señor persuade al hombre. ¿Para qué? Para llevarlo adelante como siervo. Si Tito detecta que hay varones que desean enriquecerse y ven al pueblo de Dios, al rebaño, como la fuente de su riqueza, no debe estar en la lista para ser escogido, elegido, seleccionado como presbítero. Y muy importante.
¿Cómo sigue? Sino. Sino, ¿qué significa la palabra sino? Versículo 8, es un contraste. Todo lo del 7, no. En cambio, por el contrario, ¿qué debe haber en el episcopo a elegir? Debe de ser hospedador. Esto lo hemos visto y es reiterado. La hospitalidad es voluntad de Dios y que la hagamos sin murmuraciones. La vida de un episcopo, lejos de ser como en el presente se cree, una estrella famosa con una vida privada oculta, la vida del episcopo es una vida abierta. Su vida está abierta y su casa está abierta. Es receptor de hermanos y hermanas. Es quien cobija. Cuando viene a una localidad, en este caso a Creta, un hermano le recibe él en su casa. ¿Sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando recibimos, no solo estamos demostrando humildad, amor, sino que estamos pudiendo compartir tiempos de comunión. Fundamental la comunión entre hermanos y el presbítero tiene que tener ese tiempo de recibir a los hermanos y a las hermanas junto a su esposa, a sus hijos, ser una familia abierta. Alguien dirá, ¿cuántos peligros hay en el presente? Sí, con discernimiento. Es verdad que no se puede recibir a cualquier persona. Hay una prohibición en la Escritura acerca de la recepción de personas. El que no traiga la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis, bienvenido. Si vienen personas perversas con falsas enseñanzas, no abrimos el hogar. Pero hay que ser receptores de los hermanos y las hermanas. Tiene que ser hospedador. Tiene que ser un amante. ¿De qué? De lo bueno, de lo virtuoso. Todo lo que aprueba a Dios, él debe amarlo. Debe de ponerlo en una posición elevada. Las cosas que Dios aprueba. No se debe amar lo malo, se debe amar lo bueno. Tiene que haber ¿qué? Tiene que ser este episcopo autodominante. ¿Qué significa? No le deberían de dominar las intoxicaciones, le debe de dominar el Espíritu Santo. No pueden las cosas del mundo gobernar la vida del episcopo. No puede ser una presa del mundo y del adversario, porque ha sido liberado por la gracia de Dios y el pueblo necesitamos ejemplos de ¿qué? De cómo el poder y la gracia de Dios está operando en una vida para andar libre de la esclavitud del pecado. Entonces, tiene que ser autodominante. Por el Espíritu Santo, él tiene que tener dominio propio y no le puede dominar el mundo. ¿Cómo sigue? Sigue de esta manera. Inocente, la idea es santo. Inocente o santo habla de alguien que fue apartado para Dios y no es acusable de contaminaciones. Es alguien apartado con un propósito en particular, el servir a Dios. Autodominante nuevamente aparece en el versículo 8, pero siendo otra palabra griega, pareciera esta segunda palabra para que no lo gobiernen las cosas del mundo y en este caso los apetitos, también apetitos por ejemplo de la carne, que no lo gobiernen, sino él tiene dominio propio. Es otra expresión de dominio propio, es un énfasis, pero es otra palabra griega. ¿Cómo sigue? Versículo 9. Es alguien que está sosteniendo, está defendiendo, ¿el qué? La acorde didaye, fiel palabra. Fielmente sostiene, preserva, defiende la doctrina acorde a la palabra de Dios. Si no ha de preservar, defender, mantener la palabra que se le encomendó, no es apto para el ministerio. Oh, pero tiene nuevas ideas y nuevas doctrinas. No. Tragedia, catástrofe que un varón se ponga delante del pueblo de Dios a enseñar nuevas cosas que no fueron encomendadas en la palabra de Dios. Tragedia. Ya lo hemos visto en la anterior carta, la carta de Timoteo, reiteradas veces en las dos cartas de Timoteo, reiteradas ocasiones Pablo hizo énfasis en lo que no se debe hacer y no se puede permitir enseñar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Él tiene que ser fiel, el episcopo, en retener lo que recibió. No hay un llamado a la innovación. Este no es un llamado público al que quiera innovar. Es un llamado al que sea fiel en mantener lo que se enseñó. Este varón llamado Pablo, siervo del Señor, junto con el resto de los siervos, empezando por el Señor Jesús, su vida expusieron por la verdad. No hay margen para que ahora vengan nuevas generaciones y la modifiquen la verdad por la cual
varones expusieron su vida? Varones y mujeres expusieron la vida. Todo el pueblo de Dios expuso la vida por la verdad, por el nombre del Señor en la antigüedad. No podemos hoy en el presente querer innovar y enseñar nuevas cosas. Incorrecto. Las nuevas cosas son del mundo. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la palabra del Señor no pasa. Él lo dijo. Él tiene que retener, mantener, sostener la doctrina acorde a la palabra de Dios de manera fiel. ¿Para qué lo tiene que hacer esto? Para que hábil, con el poder de hacer algo, para que sea hábil, ¿de qué? De ambos. Confortar con la didache, con la doctrina, la que es saludable, higiénica, y aquellos contradiciendo, convencer. Solamente se puede confortar un corazón, un alma, con la sana doctrina. Todo lo más que no sea la sana doctrina es palabrería, no sana. Así, pero qué agradable es. Son palabras vanas. Todo lo que proviene del ser humano es vano. El ser humano no crea vida. No crea vida natural, podrá crear vida artificial, no natural. El que tiene poder para crear y para sanar es Dios. Su doctrina sana, conforta. El siervo de Dios ha de confortar a las ovejas del rebaño con la sana doctrina. Esa confortación no es solo ánimo, sino que es exhortación, es corrección. Pero el siervo de Dios ha de corregir principalmente a aquellos contradictores, ¿cómo? Con la palabra de Dios. La higiénica, la saludable, la doctrina de Dios. Algunos piensan batallar las contradicciones del mundo con filosofías, con opiniones. Son discusiones vanas, no te involucres en ellas, ni Tito ni Timoteo, no se involucren en ello. Lo que persuade, lo que convence es la palabra de Dios, las pruebas irrefutables. Eso es lo que utiliza el Espíritu Santo. Por ende, tiene que ser fiel en retener esto el siervo del Señor. Y si no se va a dedicar a la palabra de Dios, que tampoco se dedica al ministerio. Sencillo. Es bastante claro. Pero qué capaz es este hermano. Bueno, que se dedique a otra tarea, más no al ministerio. Sí, claro, se puede dedicar, alguien aquí nos dice, a la política, que se dedique a la política, que se dedique a otra acción natural, más no al servicio a los santos. El presbítero, el ministro, tiene la función primordial de mantener, de preservar, de sostener, de guardar la palabra de Dios como la recibió. Con ella exhortará, con ella confortará, con ella animará, con ella corregirá, con ella convencerá a los contradictores. Sin ella no va a hacer nada, no va a bendecir. Nuestro tiempo está pasando y quisiéramos hoy hacer una aclaración o más bien una afirmación, porque podría algún hermano o alguna hermana decir, este comienzo de la carta, hemos aprendido hoy en qué localidad se encuentra Tito, por qué razón quedó, hay que establecer ancianos y ya hemos visto las características de estos varones que van a ser seleccionados, que no es llamado cualquiera que quiera postularse, sino tienen que haber características que acompañen. Bueno, hermanos, yo no estoy llamado al ministerio, yo no voy a ser pastor, no voy a ser anciano. ¿En qué a mí con todo esto? Lo primero, nunca es bueno acercarnos a la palabra de Dios así con ¿qué a mí? Toda palabra de Dios la tenemos que aprender, es bueno aprenderla y la tenemos que recibir. Pero, si bien quizás a nosotros el Señor no nos llame a ser episcopos, presbíteros, estamos aprendiendo algo. ¿Quién es entre los pastores el principal? Si piensas tú en un pastor, ¿quién es el buen pastor? Tu Señor, ¿verdad? A quien tú amas, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, quien murió por tus pecados, quien fue sepultado, quien resucitó de entre los muertos para tu justicia. ¿Qué estamos aprendiendo? De manera perfecta, Cristo Jesús es el irreprensible. Cristo Jesús es el irreprochable. ¿Qué leímos de Jesús? Viene el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El adversario a todos nos puede acusar, a Jesús no lo puede acusar. ¿No ha hallado el adversario en Cristo Jesús algo reprochable? No es acusable el Señor. Toda acusación sobre el Señor fue injusta, fue mentira. El Señor es irreprochable.
¿Qué aprendemos acerca de el buen pastor? El pastor tiene una prometida única. ¿Quién? Su iglesia. Él es el esposo de la esposa vestida con vestiduras blancas, que el libro de Apocalipsis nos muestra ha de consumarse ese matrimonio en ese capítulo 19 glorioso del libro de las Revelaciones. Este esposo no tiene una conducta inadecuada, es fiel a su prometida, la iglesia. ¿Por qué? Porque dio la vida por ella. El buen pastor está produciendo hijos fieles a través de la predicación de la verdad. Este buen pastor no es acusable de cosas malas, como lo hemos dicho. Es administrador de la casa de Dios. Es el fiel administrador de la casa de Dios, como Moisés lo fue en el antiguo tabernáculo. Pero este sobre la casa a la cual somos nosotros es el administrador de Dios en base a la verdad. El buen pastor es ¿qué? Es tan humilde que no vino a gratificarse a él. Nada hizo para él, sino vino a servirnos. El buen pastor no solo no es autogratificante, no es irascible, es manso y humilde de corazón. Teniendo poder para destruirnos a todos, dominó su poder para entregar su vida y redimirnos. El buen pastor no ha sido dado a la intoxicación, no lo dominó nada malo. El buen pastor jamás deseó ganancia deshonesta. Es más, él, cuando tuvo que pagar sus impuestos de su propia creación, lo pagó. El buen pastor es hospedador. Alguien dice, pero si el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, ¿tenía casa propia? No. ¿Qué habitación habitas tú en el presente? La creación del buen pastor. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Sin Él nada de lo que existe fuese hecho. ¿Estás respirando aire? Es del buen pastor. ¿Pisas la tierra? Es del buen pastor. ¿Estás deleitándote en el atardecer o el amanecer? Proviene del buen pastor. ¿Contempla las estrellas? Es del buen pastor. La creación de Él es, habitamos su creación. Pero, ¿qué más? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, les hubiera dicho, ve aquí, voy a preparar lugar para vosotros. El buen pastor ha de hospedarnos en el reino. Él es hospitalario, es hospedador. El buen pastor ama lo bueno, lo virtuoso. Todo lo que el Padre ha aprobado es lo que el buen pastor ama. Nada ama el Señor que sea malo. Como dice la Escritura, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El buen pastor es autodominante. No lo domina nadie al buen pastor. Nadie gobernó al Señor del mundo o el adversario. Ningún ser ni ningún pecado. Nadie puede dominar al Señor. Él domina cualquier situación. Incluso las tentaciones con Él no pudieron. Recuerden, fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. El buen pastor tiene dominio sobre sí. Él es santo, Él es inocente. No hay acusación posible a Él. El buen pastor es el que sostiene la sana doctrina. ¿Por qué? No vine a hablar de mí, sino todo lo que el Padre me dio, eso habla. El buen pastor vino para hablar lo que el Padre le dio y vino a completar la tarea que el Padre le dio. Dijiste, alguien planteó, a mí no me interesa esta sección porque yo no estoy llamado al pastoreo, al presbiterio. Quizás no hayas sido llamado a esa función, pero hoy estás aprendiendo un poco más de tu Señor. Porque los pastores están llamados a ser imitadores del buen pastor. Y estas son características claramente de los pastores con carencias. Porque Él es perfecto, los pastores no. Pero los pastores están llamados a imitar al buen pastor. Qué buen pastor tenemos, ¿verdad? Qué bueno decir, yo quiero ser guiado por eso. Estoy cansado de que me guíen seres corruptos. De que me guíen seres que después me entero, tarde o temprano, que tenían cosas ocultas. Yo quiero ser guiado por el Señor Jesús. Yo quiero ser guiado por Él. Bueno,
seremos guiados por el Señor a través de varones que sean fieles al Señor, y en Creta es necesario establecerlos. Tito ha de establecerlos con estas características. La semana entrante continuará. Ha pasado nuestro tiempo, nos resta el deseo que la gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.